Tomás de Aquino va a empezar la Suma Teológica con una pregunta básica, la de si existe Dios. Evidentemente él como cristiano cree que Dios existe, pero de lo que se trata aquí es de justificar racionalmente algunas de las creencias que el cristiano ya tiene. En concreto esto va a ser especialmente importante en los denominados preámbulos de la fe, que son la existencia de Dios, que es lo que nos ocupa en este vídeo, la inmortalidad del alma y los contenidos básicos de la ley natural. Ahora bien, antes de abordar la demostración de la existencia de Dios, Tomás de Aquino se hace dos preguntas previas. En primer lugar, se pregunta si la existencia de Dios es evidente, porque si lo fuera, directamente no tendría ningún sentido intentar demostrarlo. En segundo lugar, se pregunta si la existencia de Dios es demostrable. Podría suceder que Dios existiera, que creyéramos en Él, pero que no pudiera ser directamente demostrable. Y ya por último se va a preguntar si Dios existe y va a intentar demostrar esta existencia mediante sus famosas 5 vías. En este vídeo de lo que nos vamos a preocupar es del primer punto, de si la existencia de Dios es evidente. Una de las características del método escolástico es que el autor, Santo Tomás en este caso, antes de exponer su propia opinión, hace un repaso de las dificultades o de los argumentos que parecen demostrar lo contrario de lo que él piensa. En este caso, Tomás de Aquino va a señalar 3 argumentos que parecen mostrar que la existencia de Dios sí que es evidente. De estos 3 aquí solo vamos a ver uno, que es lo que se refiere al argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Bueno, recordemos que el argumento ontológico, de una forma muy breve, lo que dice es que cualquiera, creyente o no, define a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, es decir, como el ser más perfecto, el ser más grande. Ahora bien, si entendemos a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, según este argumento, tenemos que admitir que existe. Dado que Anselmo de Canterbury y en general la tradición medieval consideraban la existencia como una perfección de la esencia. Por lo tanto, una esencia que además existe va a ser siempre más perfecta que esa misma esencia sin existencia. Por lo tanto, el ser mayor que el cual nada puede ser pensado tiene que existir necesariamente, porque si no existiera podríamos pensar en uno más perfecto todavía, es decir, el anterior existente. Por lo tanto, si no queremos incurrir en una contradicción lógica, tenemos que admitir que ese ser mayor que el cual nada puede ser pensado, Dios, tiene que existir. Sin embargo, Tomás de Aquino se opone al argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Y lo hace fundamentalmente por 2 razones. La primera es que no todo el mundo concibe igual a Dios, es decir, la definición, si hacemos un repaso histórico, por ejemplo, vamos a ver que no va a ser universalmente aceptada. De hecho, Tomás señala que algunos incluso han concebido a Dios de manera material, quizás refiriéndose a Demócrito, que consideraba que incluso los dioses estaban formados de átomos. En segundo lugar, Tomás de Aquino va a defender que de la esencia mental no se puede concluir la existencia real. Anselmo de Canterbury, según Tomás, efectúa un salto totalmente injustificado. De la esencia pensada de Dios, lo único que se puede concluir sería su existencia pensada, pero no su existencia real. Tomás de Aquino tiene muy claro que la existencia de Dios no es evidente, o al menos no es evidente para nosotros, como vamos a ver. Y la razón está muy clara. Hay ateos, hay gente que no cree en Dios. Si la existencia de Dios fuera realmente evidente para nosotros, no podría haber ateos, todo el mundo lo aceptaría. Igual que no hay nadie que vaya defendiendo por ahí que un triángulo tiene 4 lados, porque es evidente que tiene 3. La respuesta que va a dar Tomás de Aquino a esta pregunta sobre si la existencia de Dios es evidente se va a basar en distinguir entre 2 tipos de evidencia. La evidencia en sí y la evidencia para nosotros. En el caso de la evidencia en sí, tenemos que el predicado no añade información al sujeto. Es lo que luego en terminología más moderna se va a llamar proposición analítica. Por ejemplo, si decimos que un triángulo tiene 3 lados, el concepto de tener 3 lados ya está
ya está incluido en triángulo, por lo tanto se trata de una proposición analítica, de una evidencia en sí. El ejemplo que nos da Tomás de Aquino es el de el hombre es un animal. Si conocemos el significado de la palabra hombre, si conocemos el significado de la palabra animal, cosa que es común, que todo el mundo conoce, nos va a resultar evidente que el hombre efectivamente es un animal. Sin embargo, no siempre tenemos un conocimiento tan perfecto de los términos de una proposición. Y entonces podemos hablar de que algo que es evidente en sí puede ser o puede no ser evidente para nosotros. Va a ser evidente para nosotros cuando tenemos un conocimiento perfecto de la evidencia en sí. En los dos ejemplos que hemos visto hasta ahora, el hombre es un animal o el triángulo tiene tres lados. Sin embargo, vamos a considerar otro enunciado que es en realidad exactamente igual de evidente en sí que el triángulo tiene tres lados, que es que el dodecaedro tiene 12 caras. Cualquiera que sepa lo que es un dodecaedro ve con absoluta evidencia que tiene 12 caras. Y sin embargo, para muchas personas no va a ser una evidencia. Si preguntamos si el dodecaedro tiene 12 caras, no van a saber qué contestar. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento perfecto de esta realidad, de la realidad del dodecaedro. Pues bien, la respuesta de Tomás de Aquino es que Dios es evidente en sí mismo, pero no lo es para nosotros. Dios es evidente en sí mismo porque si conocemos la esencia divina, si llegamos a estudiar y a conocer la esencia divina, nos daremos cuenta de que precisamente una de sus características fundamentales es que la existencia está comprendida en esa esencia. Dios es el único ser en el cual esencia y existencia se identifican. Esto quiere decir, con otras palabras, que Dios es necesario, lo cual le distingue de todos los demás seres del mundo que pueden o no existir y que por lo tanto son contingentes. Sin embargo, la existencia de Dios no es evidente para nosotros, ya que dada la limitación de nuestras facultades mentales no tenemos un conocimiento perfecto de la esencia divina. Por lo tanto, va a ser necesario demostrar la existencia de Dios y además, como veremos en otro vídeo, demostrarla a partir de algo que es menos evidente en sí mismo y sin embargo es más evidente para nosotros, que son sus efectos, las obras de Dios.